Estamos muy alegres en esta noche de tener con nosotros, bueno, a todos estos hermanos con nosotros, y John Rosenstern, Dave Smith, Donnie, Gabriel, Lauren, Joseph, el doctor David Watts y nuestro invitado especial Joey Rogers, quien pastorea Pace Assemblies of God en Pace, Florida. ¿Correcto? ¿Dónde está? Por aquí está. Aquí estoy, hermano. ¿Cómo está la iglesia allá? La iglesia está de maravilla, muy felices y han contribuido al Bibletón. Hemos podido distribuir todos los domingos desde el primero del año y todos recibieron una nueva Biblia de edición, de estudio del expositor. Cuando ellos buscan debajo de su asiento, tenemos el boleto ganador y así es como lo damos. Ha sido una gran bendición y estamos muy emocionados de estar con ustedes. Es un placer que haya llegado, hermano Rogers. ¿Y cuál es la dirección de su iglesia? 3948 Highway 90 en Pace, Florida. Usted ha estado allí por muchos años ya, ¿no? Rita y yo acabamos de cumplir 17 años como pastores de Pace Assembly. El Señor verdaderamente ha bendecido la iglesia. Y el pastor que estuvo antes que yo, ha sido un hermano que estuvo 37 años, permanece allí como un pastor emérito. Salude a Glenn. Ciertamente lo haré, sí. Dígale que sus diezmos han bajado un poco. Lento, lo entiendo, sí. Tal vez esté viendo esta noche, así que qué bueno que ya recibió el mensaje. Bien. Y gracias por visitarnos, apreciamos que esté aquí. Gracias a usted. Pudimos predicar en Texas unos días atrás y una conferencia de profecía bíblica. Le dije a Gabe hace unos meses que íbamos a tratar de parar por aquí porque queríamos verlos a todos, y esta es la primera vez, si me permiten, la primera vez que he estado en su iglesia desde que la remodelaron, y acabo de ir al museo y puedo decirle que esta es una de las iglesias y santuarios más hermosos. Es increíble. Gracias. Lo acústico y todo lo demás fue fabuloso. Era fabuloso antes, pero esto lo puso a un nivel mucho más alto, y el museo vale la pena que la gente vaya a verlo. Son unos momentos que tuve hace poco y fue impresionante. No tengo palabras. Estoy muy alegre de que hicieron eso a favor suyo, hermano. Usted es honrado. Bueno, gracias. Usted mencionó pasar por aquí. Yo prediqué en Canton, Ohio, ya hace muchos años atrás. De hecho, predicamos varias campañas, pero esta en particular. Casi en cada servicio el edificio estaba lleno a capacidad, y esta noche en particular un hombre y su esposa llegaron y pasaron por la puerta. No había espacio en el lugar, así que finalmente los sugieres encontraron 2 asientos en la plataforma. Y cuando terminó el servicio aquella noche, ellos dijeron: pensábamos que esto era un concierto de música country. Pensamos que habíamos llegado al show que veníamos buscando. Nunca hemos escuchado esas canciones. Y dijimos, no, eso no es lo que estamos haciendo aquí. Pero qué bueno que usted pasó por aquí esta noche. Y usted sí conoce la diferencia. Sí conozco la diferencia. Esa es la casa del Espíritu Santo, amén. Y si me permite decir algún momento, usted llegó cerca hace muchos años de Mobile, Alabama, y predicó el mensaje 7 estrellas en la mano de Dios. Y fue un mensaje increíble. Tuvimos que sentarnos arriba, el lugar estaba absolutamente lleno. Y no recuerdo eso, voy a tener que buscarlo. Bueno, fue un buen mensaje, créamelo, fue un gran mensaje. Aprecio eso en gran manera. Hemos estado estudiando en las últimas semanas la santificación. Creo que estuvimos unas 3 semanas hablando del tema, caballeros. Y luego de eso la justificación. Y ahora estamos continuando, avanzando, empezando hoy. Vamos a estudiar a Satanás. Hay muchas preguntas que la gente tiene sobre el enemigo, la serpiente antigua que ha causado tantos problemas
y dificultades. Satanás, no siendo conocido como Satanás el adversario o el engañador, pero él fue creado por Dios en algún tiempo de la edad pasada. Él fue creado el ángel más bello que jamás Dios había creado, de la multitud de millones de ángeles que Dios creó. Satanás en aquel momento no era conocido como Satanás, pero el enemigo era el más bello y el más sabio entre todos, el ángel más sabio, aparte del más bello también. Y él llevó a cabo una revolución en contra de Dios en algún momento del tiempo pasado. Y una tercera parte, nos dice la Biblia, una tercera parte de los ángeles tomaron la decisión de seguirle. Y tuvo que ser aquello muy persuasivo lo que sucedió para que él llevase de Dios, lograse convencer los millones y millones de ángeles que Dios creó. Una tercera parte de ellos se fueron con Lucifer y para estar en contra de Dios. Y esa batalla ha rugido desde aquel tiempo hasta, desde el momento cuando haya sucedido, desde aquel momento hasta ahora. Ha inundado la tierra de sangre humana. Ha causado que la tierra sea llena de dolor, tribulación y angustia, porque Él es la cabeza de la maldad, de la transgresión, del pecado, de la iniquidad. Él es un mentiroso y dice la Biblia, padre de toda mentira. Y millones hoy en día están en el infierno, innumerables también en camino al infierno, como resultado del enemigo y su labor en la tierra. Pero gracias a Dios que Jesucristo vino a ese cuerpo donde se encarnó para libertar a la humanidad, para que nuestras almas pudieran ser salvas y nuestros nombres escritos en el libro de la vida y transferir nuestra residencia del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y qué bueno que yo soy parte de ese reino de luz. Alabado Dios, adelante, dele al Señor un aplauso de agradecimiento y alabanza. Lo que nosotros vamos a intentar estudiar en esta noche, y probablemente continuemos una semana más, o tal vez un poco más, es la mayor situación entre Dios, Satanás y un ser humano llamado Job. Es el mayor evento o historia que la humanidad jamás ha visto. Job. La historia de Job. Ningún hombre, considero, jamás ha sido probado como Job fue probado. Tal vez esté yo equivocado, pero no me parece. Job vivió algo que mataría a un ser humano habitual. Pero Dios lo ayudó a vencer y lo ayudó a salir de allí. Y como un ejemplo para nosotros, como un ejemplo de la fe, de la justicia, Job. Donnie, por favor, vamos a leer el versículo 1 en el capítulo 1 en el libro de Job. Hubo un hombre en tierra de Uz. Y Glenn, le pedimos a usted que participe cuando usted desee, no tiene que esperar que le pida que participe, ¿no? Adelante, Dani, una vez más. Hubo un hombre en tierra de Uz, probablemente ubicado entre Edom y Arabia Saudita, llamado Job, hijo de Isaacar, que significa que Jacob era su abuelo. Y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios, se alejaba del mal.
La palabra perfecta aquí no se refiere a una perfección sin pecado, sino perfecto en su esfuerzo de hacer todo lo posible para agradar al Señor. De hecho, el libro de Job es el libro más antiguo en el mundo. Probablemente fue escrito por Moisés. Explica el problema de por qué los hombres buenos son afligidos. Esto es para afectar su santificación. Es interesante que esta pregunta difícil fuera la primera discutida y contestada en la Biblia. Este problema de la santificación que ya hemos estado estudiando en las últimas 2 o 3 semanas. Y la Biblia dice que este hombre era perfecto, recto, temeroso de Dios, se alejaba del mal. Esto fue antes de que el Espíritu Santo, y yo tengo toda confianza de que el Espíritu Santo le ayudó, pero no como hoy día, ¿correcto? Correcto. El Espíritu Santo vive en nuestros corazones y vidas hoy debido a lo que Jesús hizo en la cruz y que nosotros aceptemos eso. No tenían eso en aquel momento, ¿correcto? Correcto. Pero yo sí creo que el Espíritu Santo externamente o exteriormente hizo cosas, no imagino yo que no hubiese hecho nada. Yo creo que ayudó a Job. El pacto de la relación en el nuevo pacto con Dios es diferente simplemente porque la cruz hizo la presencia del Espíritu disponible. ¿Y cómo sucedió eso? Bueno, como resultado de que Cristo quitó el pecado, derrotando el poder del pecado sobre nosotros, nos hizo una morada para el Espíritu Santo. Literalmente del antiguo pacto nos convertimos en el templo del nuevo pacto. Fue la cruz que hizo todo esto Absolutamente, posible. sí, Señor. Y no había manera de que el pecado pudiese ser eliminado. Jesús expió todo pecado en la cruz. Correcto. Y realmente todo pecado pasado, presente y futuro. Y no tiene que preocuparse de que si hubo algo que hizo en el pasado y bueno, espero que no haya sucedido, pero ha sucedido casi con todos. No tiene que preocuparse, ha sido borrado completamente por la preciosa sangre del Señor Jesucristo. Ya no es pertinente o prevalente, ya no está. Al fin se ha ido, al fin se ha ido, gracias a Dios que mis pecados se han ido. Tuve un gran tiempo, de un tiempo desagradable, pero mis pecados al fin se han ido. Nosotros estuvimos en Johannesburg, Sudáfrica, en una campaña o en campañas, y estábamos ensayando la música para el servicio de aquella noche. Y yo, bueno, no voy a entrar en los detalles ahora, pero sucede que esta estrofa era nueva. Al fin se han ido, al fin se han ido. Gracias a Dios que mis pecados se han ido. Y John Starnes estaba cantando esa alabanza y la cantó muy bien. Y nosotros pusimos partes que no tenía, yo las inventé, ¿no? En el momento, nos inventamos la letra. Y el Espíritu de Dios se movió en aquel servicio, aquel momento, porque nuestros pecados se han ido, al fin se han ido, gracias a Dios. Al fin se han ido, al fin se han ido. Nuestros pecados se han ido. Tuvimos un mal camino, pero mis pecados al fin se han ido. Pero los pecados de los santos del Antiguo Testamento no se han ido. Estaban cubiertos, pero no se han ido. Pero no eliminados, lo cual permitía que tuviera una relación el hombre con Dios. Y sabemos del texto que Job es un hombre de altar, un hombre de sacrificio. Así que él está siguiendo el tema presentado para Caín y Abel, que Abel tomó y comenzó a proyectar. Y fue proyectado en la parte primera de la historia del hombre. Así que él aún estaba siguiendo ese mismo motivo que representaba a Cristo cuando él vendría y moriría en el Calvario. Job, hablando de Job, sí. Bien. Hay una traducción, otra traducción, que en lugar de decir que Job era un hombre recto, dice que era recto y sin culpa, tal vez sin culpa. Es una mejor descripción, porque él propiamente, como dijo el hermano Larson,
Él ofrece un sacrificio por su pecado, por todos los problemas que empiecen a suceder, pero todavía no tuvo ninguna culpa ante los ojos del Señor. Pero se habla en el libro del hecho de que el hombre no es perfecto. Así que creo que sin culpa tal vez es una mejor traducción. Bien, yo creo que esta fue la mejor historia que podemos leer, lo que enfrentó Job. Y él realmente pasó esa prueba correctamente, alabado Dios. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Dios permite eso? Nosotros necesitamos la instrucción. Hay gente cada día que está tratando de vivir para Dios y los problemas se amontonan, problema tras problema tras problema, y no entienden por qué Dios lo permite. ¿Sabe? Hemos estado orando por una pareja acá en la iglesia y ¿quién los conoce? Deo los conoce. Él no está en la plataforma hoy, pero trabajaron para el gobierno ellos y tenían un cargo importante en el gobierno, ¿no? Y su esposa estaba muriendo de cáncer y ella, bueno, le dieron unas 6 semanas, creo. Algo así. Unas 6 semanas de vida. Y Israel ha desarrollado un tipo de medicamento que da el tratamiento para ese tipo de cáncer que ella tiene, un cáncer en el cerebro. Y como dije, a ella le dieron 6 semanas de vida y estaban aquí en el servicio y bueno, solamente habían estado aquí en la iglesia unas cuantas semanas. Pero ellos pidieron si podían venir y recibir ese tratamiento y le dijeron que no podemos hacer eso. Ya usted ha pasado el punto de recibir el tratamiento, no le podemos ayudar en la condición de ella. ¿Y tienen algo nuevo? Sí, pero todavía no va a funcionar con usted, tal vez. Y bueno, sucede que 3 días atrás, 4 días atrás, les llamaron otra vez y lograron que les permitiesen llegar para recibir ese tratamiento. Y cuando le hicieron los rayos X con la máquina que tienen allá, esto fue esta mañana, no encontraron el cáncer. Alabado Dios. Gloria a Dios. Y el doctor dijo, esto tuvo que ser la obra del Dios de Abraham. Gloria a Dios. Y ella respondió, sí, y el Señor Jesucristo también, amén, quien pagó el precio por lo que tenemos hoy. Ella dijo que eso terminó la conversación, pero obviamente los judíos, ¿ellos creen en el Espíritu Santo en lo absoluto o no? Siempre había una expectativa en el Espíritu, desde el punto de vista profético. No estoy pensando tanto en el pasado, me refiero ahora en lo presente. John, sí, Ruach, el Espíritu. Ellos creen que el Espíritu reina y se mueve en sus vidas. Ahora, ellos no creen en la Trinidad como nosotros en cuanto a lo que concierne a la Trinidad, pero no niegan el Espíritu de Dios y su presencia, que fue la gloria Shekinah, presentaba en el antiguo pacto y aún lo representa en cuanto a lo que anticipan en el Kadel, que es el muro de lamentos hoy. Bueno, muy bien, estás en lo cierto. Eso se me había escapado. Hermano Swagger, permítame decir que estamos hablando de algo tan importante el día de hoy con respecto a las pruebas del creyente y la importancia de esas pruebas. En Deuteronomio 8, creo que el Señor nos da, de acuerdo como se lo explicó a Israel, por qué esas pruebas eran importantes. Si me permite leer el versículo 2 de Deuteronomio 8, dice esto: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Lo primero dice es para afligirte y en segundo lugar para probarte. La palabra probar tiene la idea de refinar, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. La función de la prueba no es para destruir, sino para humillarnos, para poder reconocer que Dios es nuestro proveedor. Ahora dependemos de la cruz, de la obra consumada para los beneficios de este nuevo pacto que está en Cristo Jesús.
para recibir todo lo que necesitamos para vivir esta vida, para refinarnos y hacer que cada área de nuestra vida sea sometida a esa obra consumada, cada detalle. Así que al viajar por esta vida vivimos en el ámbito de la cruz para que cada prueba nos refine al punto de que todo aspecto de nuestra vida se enfoque en la cruz. Y luego lo tercero es que es para que sepamos lo que hay en nuestro corazón, si realmente le somos fiel a esa obra consumada o si nos estamos desviando un poco. Nos trae de vuelta, así que Dios quiere afligirnos, quiere probarnos, refinarnos y quiere que constantemente sepamos qué hay en nuestro corazón. Satanás va a llegar para tentarnos, para desviarnos. Dios nos está probando para mantenernos en el curso. Sabes, el Señor obviamente, Él sabe todas las cosas. Él es omnisciente y Él sabía la experiencia de Job, que Él buscaría que se pusiese en un libro. Amén. Y que sería como un ejemplo para millones de cristianos a lo largo de los tiempos. Él lo sabía. Ahora, Job lo sabía, él propiamente dijo, yo espero que esto se ponga en un libro. Sí, así es. Y Dios contestó esa pregunta, ¿no? Pero ha servido como un ejemplo de fe para millones de personas, realmente para cada creyente que jamás ha vivido en toda manera. El libro de Job realmente ha sido una experiencia de luz para ellos, porque muy pocas personas han estado en una posición tan difícil como Quiero Job. presentar un punto, el doctor Watts lo mencionó, esta palabra que tiene que ver con la idea de lo que estamos presentando con respecto a la perfección. La palabra tom en hebreo tiene la idea de irreprensible, pero también la idea de estar lleno o ser completo. Pero otra traducción sería ser maduro. Como entendemos la palabra perfecto, a veces en el Nuevo Pacto en el griego también es madurez. Job era maduro en su fe. Dios no va a probar a alguien como tentó a Job, una persona inmadura, que no haya pasado por muchas cosas, dificultades. Eso es verdad. Hay mucha gente que anda ahí asustada pensando que Dios tiene un martillo listos para probar si van a quebrarse o no. No lo va a hacer. La prueba es para afligirnos, refinarnos, para que sepamos qué hay en nuestro corazón. Disculpa, Él tomó al hombre más santo Exacto. en la faz de la tierra y lo llevó a través de este ejemplo. Y hermano Swagger, yo lo digo con toda reverencia, Dios ha hecho eso con usted, su enseñanza, pero su vida ha sido un testimonio de fe para nosotros, viendo cómo el Señor lo ha ayudado y ha traído a través de muchos tiempos difíciles, pero miren lo que Dios ha hecho. Todos queremos pensar así, que de alguna manera nosotros somos familias de Job. No. Tenemos un camino largo para alcanzarlo. Yo mantengo un ¿no? niño dentro de mí, por si acaso yo no quiero pasar por estas pruebas. Exacto, exacto. La palabra perseverancia viene en mi mente cuando uno piensa en Job, porque en relación a lo que usted estaba mencionando está la ayuda del Espíritu Santo, que me tenía, que estaba en diferente forma, no en él, pero con él. Pero es interesante que el primer ataque que vino a la vida de Job fue contra toda su riqueza y sus animales, lo cual era con lo que él adoraba a Dios. Entonces el primer ataque que vino fue sobre su adoración, su relación entre él y Dios. Y eso es exactamente lo que el enemigo quiere hacer, es romper esa relación y de alguna forma devorar o destruir la fe y que no continúe creyendo en Dios. Pero cuando usted lo lee, todo el mundo se compara con Job cuando están pasando por pruebas. Aún los pecadores dicen, ¿saben qué? Yo no soy Job, o por lo menos yo no tuve que pasar la vida como Job, porque él es la personificación de perseverancia a través de todo nivel de ataque que una persona realmente puede llegar a sufrir. Y después llegó al final y dice, aunque me inmolare, confiaré en él. Esas son palabras que necesitan hacer eco en la vida de la gente, que no importa qué es lo que esté pasando, Dios puede, y Él puede restaurar cosas rotas. For I'll then come forth as gold. For I know my Redeemer liveth, for I feel him in my soul. Dani, lee los versículos 2 y 3, por favor. Permítame mencionar algo también. Los ataques no vinieron de Dios.
vinieron de Satanás. Pero Dios lo permitió. Dios lo permitió, eso es cierto. Satanás no está haciendo lo que él quiera hacer. Él tiene que dar cuentas a Dios. Así es. No puede hacer más allá de lo que Dios Sí. le permite que él haga. En Dios capítulo 9, el hombre ciego, Jesús dijo, para que las obras de Dios pudieran manifestarse, esa fue la razón por la que el hombre estuvo ciego. Así es. Juan capítulo 15, la vid y los pámpanos. Limpiar. Dios limpia la vid, los pámpanos, para que sean fructíferos, para que pueda haber más fruto. Así que hay propósitos en todo lo que sucede en nuestra vida. No solamente yo quiero la fidelidad de Job, pero también yo no quiero ser como sus amigos. Y versículos 2 y 3. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas, y su hacienda era 7,000 ovejas, y 3,000 camellos, y 500 yuntas de bueyes, y 500 asnas, y muchísimos criados, de manera que aquel varón era el más grande de todos los hijos del oriente. Lo que quiere decir que era uno de los hombres más ricos en el mundo, es decir, Dios ya le había bendecido en gran manera. Ahora, hago esta pregunta. ¿Dios le dio a Job estos bienes? Por supuesto, sí, absolutamente. Bendiciones. Bueno, y Dios va a bendecir hoy materialmente como lo hacía en aquel tiempo. Sí, antes de responder eso, yo creo que la respuesta es sí, pero Job, el estatus de Job fue fundado en su condición espiritual, que terminó manifestándose en la habilidad de que Dios lo bendijera sin arruinar el carácter de Job. Y eso realmente es la prueba de riquezas, éxito o cualquier otro tipo de posesiones mundanas. Hay bendiciones a la persona que ama a Dios, pero hay trampas para aquella que no le ama. Así es. Las riquezas muchas veces, no todo el tiempo, gracias a Dios, pero muchas veces tienen la tendencia de llevar a la persona en una dirección opuesta al Señor, mientras se exaltan en ellos mismos pensando que es por su sabiduría, de alguna manera, que han conseguido esto, sea lo que haya sido. Y tenemos que tener cuidado. Si Dios nos da unos cuantos palillos, que nosotros nos demos cuenta quién fue que lo hizo y que no se trata de nuestras propias fuerzas o habilidades. Es Dios quien nos da la habilidad de tener la riqueza. La Escritura nos lo Exacto. dice. Yo creo Sí. eso. Yo creo que Dios va a bendecir a todo cristiano. Si ese cristiano pone su fe exclusivamente en Cristo y la cruz, y la mantiene exclusivamente en Cristo y la cruz, entendiendo que este debe de ser el blanco de su fe, la cruz de Cristo. Hermano Swagger, tenemos la promesa de Jesús mismo. Él dijo, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y luego lo demás será añadido. ¿Cuál es nuestra prioridad y cuál es el objeto de nuestra fe? Si está en lo correcto, las bendiciones seguirán. He estado en los servicios financieros 44 años y ha sido un gran tiempo. He encontrado que han habido varias ocasiones en las que han habido personas que han heredado grandes cantidades de dinero, vivían vidas humildes, y lo que sucedió fue que las concupiscencias que no habían sido satisfechas en su corazón no podían cumplirlas, pero cuando llegó el dinero se encontraron haciendo cosas que no hubieran hecho si no hubieran tenido el dinero. La administración es muy importante, pero también puede hacer que la gente haga cosas malas, así que Dios necesita tenernos en un lugar maduro para ser responsables con el dinero. Si no, nos dará problemas y cometeremos pecados, que serán dañinos para nosotros y nuestros Yo creo familiares. que Dios quiere bendecir a cada uno de sus hijos. Yo creo Amén. eso. Creo que hay dos cosas que vemos en la Escritura. Una es, la Biblia dice que él tenía integridad. Él ofrecía sacrificios. Creo que esto nos habla de su riqueza y de cómo él veía su riqueza. Él ofrecía sacrificios por sus hijos.
Claro. continuamente, Así es. mostrando su abnegación. Se hubiera podido quedar con ello para sí mismo, pero lo ofrecía por sus hijos. Y cuando a él se le quitó todos sus hijos, él siguió sirviendo a Dios. Ahora pasó por su temporada de que, bueno, ya no quiero vivir más, pero al final del día, su fe permaneció y salió de ahí probada. Y creo que son dos cosas muy importantes. Cuando una persona recibe riquezas, no permitan que la riqueza se convierta en su Dios. Muchas veces la gente sirve la bendición más que al que bendice y se encuentran al revés en su situación. Y eso es lo que Santiago dice, que se pueden encontrar con una bolsa llena de dineros, con hoyos por todos lados y se va a evaporar pronto. Estás en lo cierto. Algunas personas permiten que el dinero se convierte en un ancla para ellos. Así es. En lugar de una bendición se convierte en lo opuesto. Realmente, pero esa no es la culpa de Dios. Es la culpa de la persona. Así es. Y yo creo que Dios quiere bendecir a cada uno de sus hijos. Él nunca prometió que todo el mundo iba a ser millonario. Eso no lo prometió. Pero sí promete que nos va a bendecir si nosotros le honramos. Y yo creo eso firmemente. No creo que fue casualidad que el Espíritu Santo puso esto en el texto. Este hombre era rico. Sí, riquezas. Probablemente era el más rico en el mundo. Sí. Porque el era el centro de población en aquel momento y probablemente era el hombre más rico en la faz de la tierra. Y nos habla el día de hoy porque Jesús, en 2/3 partes de las parábolas, tratan con el dinero o cosas materiales, Sí. sabiendo que al final del tiempo se convertiría en el ídolo del corazón del hombre. Y aquí tenemos al hombre más rico del mundo que se le ha quitado todo a él. Y él hace esa declaración: aunque mil murare, confiaré en él. Nunca titubeó en su confianza. Es algo impresionante a la luz de la riqueza que se ha acumulado el día de hoy en ya trillones. Creo que su corazón de compartirlo con sus hijos y de ofrecer sacrificios muestra que él tenía todo en su lugar. Así es. Él no permitió que lo cambiase o que lo debilitase. Realmente, si algo sucedió es que le fortaleció. Sí. Y yo creo que Dios quiere bendecir en esa capacidad. Y yo quiero volver a lo que dije anteriormente. Si ese creyente hace la cruz de Cristo el blanco de su fe y mantiene su fe en el blanco de la fe, no en ellos mismos, no en ninguna otra persona, ni siquiera en la iglesia, sino más bien en Cristo y este crucificado. Entonces yo creo que Dios quiere bendecir y Él lo puede hacer. Él quiere bendecir. Amén. Y Él lo va a hacer si la gente hace lo que hemos dicho. Sí. Dense cuenta, hermano Swagger, en el sistema del mundo, y está sucediendo aquí en los Estados Unidos, los conceptos del comunismo están siendo presentados cada oportunidad de ocasión que se puede. Muchos no saben esto, pero yo creo que Karl Marx estaba endemoniado. Permítame, y acabo de perderlo, quería leer una de sus citas de uno de sus ensayos, de sus poemas que él escribió. Y él dice esto: una cortina cayó, mi lugar santísimo fue desgarrado y los dioses nuevos tuvieron que sentarse en su lugar. Un nuevo disturbio ha tomado ocasión por encima de mí y no podré calmar a los espíritus hasta que esté en tu presencia más profunda. Él nació y creció siendo cristiano. Muchos pensaban que era judío, pero su crecimiento fue cristiano hasta que él se convirtió, y después todo se convirtió en el materialismo. Y cuando uno comienza a leer sus poemas y citas y uno de sus artículos que estoy escribiendo en El Evangelista, voy a estar compartiendo estas citas. Este hombre estaba endemoniado y todo su énfasis estaba en el materialismo. Comienza con el socialismo, pero el destino es el comunismo, donde el gobierno controla toda la riqueza y los bienes de la gente, pero la transferencia de riqueza en la redistribución del socialismo es el proceso para llevarnos allí. Esto es Satanás trabajando en el corazón de la humanidad, y toda la meta era eliminar a Dios de la sociedad y poner al hombre a cargo del hombre. Por eso es que los Estados Unidos está fallando, porque tenemos a los partidos políticos buscando el materialismo y en vez de eso tenemos que enfocarnos en el Cordero de Dios. Así es. Años atrás, cuando Inglaterra estaba llevando más misioneros al mundo que cualquier otra nación,
Diría yo que fue hace ya, 100 años atrás. Y un hermano que era misionero a África y que era apoyado por una persona que económicamente era solvente, era dueño de una compañía, este señor, de una compañía de embarcadora, ¿no? Y el misionero pasó por su oficina para darle gracias por su apoyo. Cuando estaba allí, su asistente llegó a la oficina y le dio un papel con un telegrama. Y él miró al misionero y le dijo: mire, el cheque que le acabo de dar hace un momento me lo va a tener que devolver, por favor. Y le preguntó el misionero: ¿qué pasa? Bueno, acabo de perder la embarcación más grande de mi flota y no tenía seguros, y estaba en una tormenta y perdimos la embarcación. Me va a tener que entregar el cheque. Y el misionero le dijo: yo entiendo. Le dijo: no me entiende, le voy a duplicar lo que le di porque ahora necesito la bendición del Señor en una manera mayor que antes. Y él estaba en lo cierto. Y Dios le bendijo por ese propósito y esa causa. Bien, Donnie, adelante, tenemos unos cuantos momentos restantes. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Cada uno en su cumpleaños. Y enviaban a llamar sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y sucedía que mientras pasaban en turno, una vez concluyó el ciclo, los días de esos banquetes, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado a Dios en su corazón. De esta manera hacía todos los días. Antes de la entrega de la ley, el padre de la familia era el sacerdote de la familia. Era su responsabilidad bendecir, purificar y ofrecer sacrificios. El ofrecer estos sacrificios, un carnero por cada holocausto y uno por cada hijo, declara el hecho de que Job había puesto su fe y confianza en el sacrificio de Cristo. Sin embargo, el ofrecer estos sacrificios, aunque una gran bendición para él, no podía expiar los pecados de sus hijos e hijas, a menos de que ellos personalmente pusieran su fe en ello, y no hay evidencia que lo hayan hecho. Ahora, estos jóvenes parece que no vivieron para Dios. ¿Están de acuerdo con eso? Los hijos de Job. ¿Alguien tiene alguna idea al respecto? Bueno, yo no sé. Realmente no tenemos contexto para eso. Pero una de las cosas que yo he considerado, y podemos irnos hasta el final del libro, es que la Biblia dice que Dios le dio a Job lo doble de lo que él había tenido antes. Y la lista de los nuevos hijos solamente le dieron igual a lo que tenía antes. Entonces la única manera de tener el doble de lo que tenía antes era teniéndolos a todos en el cielo. Bueno, no me parece que los hijos, sus hijos e hijas, vivieron para Dios como su padre lo hizo. Bueno, simplemente no puedo discutir con eso. No me parece como que el Espíritu Santo tuvo mucho que decir allí. Sí, simplemente no. De una manera positiva. Sabemos que la justificación siempre ha sido por fe, así que cada uno tiene que exhibir fe en la provisión de Dios, en el tiempo en el que hubieran vivido cualquiera que hubiera sido. Bueno, había pasado bastante tiempo. Creo que el enfoque es para mostrar, como usted mencionó en sus notas, que Job era el sacerdote de su casa, y parte de ser bendecidos en el Oriente Medio era tener una gran familia. Entonces, tener 7 hijos y 3 hijas, que era parte de las bendiciones que Dios le había dado a él. Así que, si hablamos de cómo él los santificaba ofreciendo los sacrificios a su favor, simplemente creo que es el enfoque principal, y eso nos muestra que las familias son bendiciones de Dios, aún son bendiciones de Dios, y eso es lo que Job, es con lo que Job va a ser probado, y nos hace preguntarnos y pensar que si nosotros quedáramos pobres y sin familia, ¿qué haríamos nosotros frente a ese tipo de calamidades si nuestra fe no está arraigada
ampliamente en la cruz. Por eso es que la gente se aleja del Señor cuando este tipo de cosas los impactan, sean problemas familiares o pérdida de familiares, hijos e hijas. Yo no soy un padre, pero he vivido con muchos padres que han perdido a uno de sus hijos y yo no le desearía eso a nadie. Eso es lo peor que como pastor no puede llegar a ministrar, porque es algo tan terrible, terrible, una tragedia horrible. Así que yo creo que solo el enfoque nos muestra las bendiciones que Dios le dio a Job al tener estos 7 hijos y 3 hijas, y mostrando una vez más la piedad de Job al ofrecer sacrificios a su favor. En el capítulo 42 de Job, cuando nos habla de que le dio el doble, solamente está conectado a lo material, a los animales. Simplemente reemplazó a los hijos. Creo que el hecho de que él ofreció sacrificios por ellos en este primer capítulo, para mí es un reconocimiento de que no le sirvieron a Dios, que él estaba haciendo lo mejor para poder poner el ejemplo. Si ustedes no lo hacen por ustedes mismos, yo lo haré para ponerles el ejemplo. Y yo simplemente no veo la evidencia de que ellos se fueron al cielo en absoluto. Antes de cerrar, uno de los comentarios que estoy leyendo dice lo siguiente. Richard Halverson, quien era capellán del Senado de los Estados Unidos, en una ocasión oró en el Senado: Padre, perdona a aquellos a nosotros que le damos a la familia una prioridad tan baja. Ayuda a los senadores a no estar tan ocupados salvando a la nación que dejen que sus hijos vayan al infierno. Y yo creo que como ministros tenemos que orar lo mismo. Como ministros del Evangelio tenemos que proteger nuestra casa primero. Nuestra casa debe de ser el primer ministerio. Y en lo que tiene que ver con mis hijas, es mi responsabilidad asegurarme de que mis hijas sirvan a Dios, conozcan a Dios y amen a Dios y le estén sirviendo más que cualquier otra cosa. Así es. Yo amo la iglesia, pero yo quiero que mis hijas vayan al cielo. Yo no quiero perder a mis hijas. Y aunque yo quiero que todos ustedes vayan al cielo, yo quiero ver que todos sus hijos vayan al cielo, pero esa es su responsabilidad. Y la mía es esa como padre, es la responsabilidad de asegurarnos de hacer todo lo posible para que nuestros hijos conozcan a Dios y sirvan a Dios. Y qué bueno que después de eso Dios nos dio un excelente ministro del Evangelio que cuida a Crossfire. Absolutamente. Paris está haciendo un trabajo excelente con nuestros jóvenes. Así es. Fantástico. Estoy orgulloso de él. Muy bien, muy bien. Hermano Swagger, permíteme decir esto. Era un holocausto encendido por el pecado que él ofreció. No estoy seguro si eso nos hable de lo que usted está mencionando aquí, y la Escritura no nos dice específicamente qué era, pero el holocausto encendido en vez de ofrenda de pecado es lo que él presentó. Así que pudiera ser, como usted está diciendo, que los hijos en algún punto tenían ya la edad, obviamente, de saber la diferencia entre el bien y el mal. Para estas fechas iban a las casas unos de los otros y así sucesivamente, y tal vez eso es significativo. No sé, tal vez solamente lo estoy mencionando como una diferencia entre ofrenda de pecado y holocausto encendido. La ofrenda de pecado y la ofrenda del holocausto. El pecado de la persona se transfiere a aquel que está siendo ofrecido. El holocausto es aquel que está siendo ofrecido, principalmente Cristo, su perfección, viene a la persona que lo está ofreciendo. Y sé que el Señor permitió que Job, que todos sus hijos, creo que tenía 10, ¿no? 10 funerales en un solo día. Es difícil eso. Realmente, como Donnie estaba diciendo y el doctor estaba diciendo también, nos da suficiente información para saber que, bueno, me pregunto si estos hombres eran salvos, porque al él ofrecer sacrificios por ellos, pero eso no les podía salvar, tenían que tener fe ellos personalmente, y no hay evidencia de que la tenían. Espero que haya sido así, pero no hay evidencia de que tenían fe. Se nos terminó ya el tiempo. Muchas gracias a ustedes por haber estado con nosotros hoy. Continuamos
el próximo miércoles en la noche. Yo sé que va a tomar 3 o 4 servicios de miércoles para cubrir todo este material y luego dejaremos todavía mucho por fuera. Pero bueno, puestos de pie, por favor. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like